Hola, ¿qué tal? Les vamos a presentar el plástico LDP. Somos el equipo 2 y está conformado por Fuentes Valencia Carolina, Carmona Velázquez Maricruz, Martínez Ramírez Fátima Itzel, Silva Castillo André Itzel y Vizcarra Sosa Paulina. Voy a empezar con una pequeña definición de lo que es el LDP. Y pues bueno, el polietileno de baja densidad es un termoplástico derivado del petróleo. Fue el primer grado de polietileno producido en 1933 por Imperial Chemical Industries, utilizando un proceso de alta presión a través de las polimerizaciones de radicales libres. Su fabricación emplea el mismo método que en la actualidad. LDP es comúnmente reciclada y tiene el número 4 como símbolo de reciclaje. Prosigo con las propiedades. El polietileno es prácticamente inerte, es decir, no es casi reactivo y tiene un aspecto blancuzco y traslúcido. Em, Se dice que no es reactivo, bueno, no es reactivo a temperatura ambiente, a excepción por los agentes oxidantes fuertes y algunos disolventes causan la inflamación. Es tenaz y flexible a temperaturas ordinarias, posee una superficie blanda y rayable. Su punto de fusión son los 110 grados centígrados y si se produce debajo de su temperatura ambiente, gana en dureza y fragilidad. Puede soportar temperatura de 80 grados centígrados de forma continua y 95 grados centígrados durante un corto tiempo. En estado líquido, el polietileno se comporta como un fluido no newtoniano. Su viscosidad disminuye a mayor temperatura y a una densidad de 0,80 a unos 120 grados centígrados. Cabe destacar que el LDP está definido por un rango de densidad entre 0,910 a 0,940 gramos sobre centímetros cúbicos. El polietileno no es un buen conductor ni de calor ni de electricidad y su densidad en estado sólido varía conforme a su temperatura. En líneas generales, las propiedades mecánicas que presenta el material dependerá de la historia térmica de su fabricación, es decir, el modo específico del que se haya enfriado y solidificado. Las características, las voy a mencionar a continuación. El polietileno de baja densidad es un polímero termoplástico de la familia de los olefínicos, formado por múltiples unidades de etileno. La principal diferencia que existe entre el, poliet- el polietileno, perdón, de alta densidad y el polietileno de baja densidad es precisamente eso, su densidad molecular. Mientras que las moléculas de polietileno de alta densidad apenas presentan ramificaciones, el polietileno de baja densidad está formado por estructuras muy ramificadas que se confieren una menor densidad. El LDP tiene el, el LDP tiene más ramificaciones eh, del polietileno de alta densidad, por lo que sus fuerzas intermoleculares que vienen siendo instantáneo, dipolo, dipolo inducido de atracción, son más débiles. Pues también tiene que ver mucho con la flexibilidad, que a continuación es el siguiente punto. Y pues bueno, la flexibilidad se caracteriza por es el polietileno de baja densidad. Este, pues bueno, es un material muy ideal en la fabricación de bolsas, perdón, y sacos de plástico, así como para la elaboración de film transporte, tanto doméstico como industrial. Bueno, pues al seguir hablando acerca del polietileno de baja densidad, podemos decir que pues este polietileno es el más usado o el que pues conocemos más en nuestro día a día, ya que este plástico pues es el que conocemos, el que está en las bolsas de plástico, en los frascos de champú, juguetes para niños e incluso también se ubica en los chalecos a prueba de balas. Así es, también está en eso. De hecho, por ser un material tan versátil, pues tiene una estructura muy simple, en realidad. De hecho, la más simple de todos los polímeros comerciales. Es una molécula de polietileno. No es más que una cadena larga de átomos de carbono con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono, como presenta aquí en la diapositiva.
Este polietileno, como también comenta arriba, pues es un polímero vinílico obtenido a partir del monómero de etileno llamado también eteno. Y pues como sabemos, pues se denomina polietileno a todos los polímeros que provienen pues del etileno, más que nada. De hecho, en ocasiones es un poco más complicado acerca de la estructura. A veces algunos de los carbonos, en lugar de tener hidrógenos unidos a ellos, tienen asociadas largas cadenas de polietileno. Esto se llama polietileno ramificado o de baja densidad, como es que es el EDP. Y cuando no hay ramificación se llama polietileno lineal o HDP, que es otro tipo de polietileno. Es el de baja densidad, alta densidad o el lineal. El polietileno lineal pues es mucho más fuerte que pues este polietileno. Pero pues eso es más que nada. El impacto ambiental. La contaminación ambiental es el resultado de introducir sustancias y elementos nocivos en un medio natural o ser vivo sensible a estos, afectando su bienestar y generando daños de gran impacto negativo en el equilibrio natural de la vida. El plástico es un elemento omnipresente en nuestro día a día, envases de comida, juguetes, ropa, cosméticos, bolsas, utensilios. Se calcula que se producen al año unos 100 millones de toneladas de plástico y gran parte de ellos acaban en mares y los océanos. El problema no solo es que contaminan el medio ambiente, sino que además pueden tener un efecto nocivo sobre nuestra salud. En los últimos tiempos, el consumo de plástico se ha convertido en un problema ambiental producido por la irresponsabilidad de la humanidad o de la cultura de usar y tirar. El uso de los plásticos. Un ejemplo muy claro del uso del LDPE son las bolsas de plástico. Esas bolsas de plástico que te dan o que te daban en el supermercado o las bolsas de basura. Las bolsas de plástico son aquel elemento o objeto fabricado a partir de un derivado de petróleo, como es el polietileno, de baja densidad, que tarda un largo periodo en descomponerse, teniendo como principal función soportar mercancía o productos de cualquier comercio y para acumular la basura del hogar. Las bolsas plásticas son demandadas especialmente por los hogares, comercios, tiendas, fábricas, industrias, mercados, hospitales, farmacias y entre otros muchos sectores. ¿Cuál es el problema con las bolsas de plástico? Las bolsas de polietileno tardan más de 4 siglos en degradarse completamente. Se convierte en uno de los objetos más contaminantes del planeta Tierra por ser la principal fuente de contaminación de mares y océanos, dañando la diversa biología marina. Las bolsas de plástico se han convertido en uno de los mayores residuos del mundo, ya que no se depositan adecuadamente, se tiran indiscriminadamente, llenando los vertederos, contaminando las calles, ecosistemas, paisajes, ríos, mares, océanos y otros ambientes naturales que impiden que estas mismas se reciclen o que se vuelvan a utilizar. El problema de la contaminación por bolsas de plástico es que estas toman segundos en producirse. Se gastan menos de 30 minutos desde las tiendas para llegar a la casa. Tardan más de 500 años en degradarse y finalmente por unos minutos la naturaleza sufre las consecuencias de este residuo por más de 500 años. ¿Por qué no se deben de usar las bolsas de plástico? Se utiliza en el mundo más de 1 trillón de bolsas de plástico y menos del 1% de ese trillón de bolsas son recicladas. Al año, a nivel mundial, se utilizan 100 millones de barriles de petróleo en la fabricación de bolsas de plástico. Su proceso de reciclaje es muy costoso, ya que el mismo cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas. Están hechas de polietileno, un derivado del petróleo que no sufre degradación. La tinta utilizada en su impresión es tóxica. Tardan más de 1000 años en desaparecer del planeta. Contaminan los océanos, contaminan los aires, matan a miles de animales acuáticos y terrestres, colapsan tuberías y desagües generando inundaciones y entre otros impactos sobre la naturaleza humana, la biodiversidad y la calidad ambiental. Hola, mi nombre es Maricruz Carmona Velázquez y yo les hablaré acerca de los usos del LDPE. El LDPE está presente en nuestras vidas ya que lo podemos encontrar en un sinfín de cosas que utilizamos y compramos a diario. Lo que caracteriza al polietileno de baja densidad
es su flexibilidad, haciéndolo un material ideal para la fabricación de bolsas y sacos de plástico, tanto de supermercado como de basura, así como para la elaboración de film transparente, tanto doméstico como industrial. Otros objetos en cuya elaboración se utiliza este material pueden ser tuberías, juguetes, cables, envases y tapones de plástico, envases para detergentes y otros productos químicos, piezas de automóviles, entre otros. Es muy frecuente encontrar envases para el sector cosmético y el sector sanitario, elaborados con polietileno de baja densidad. Otros usos que se le dan son películas para invernaderos y usos agrícolas, fabricación de utensilios desechables como platos, vasos y cubiertos, botellas retornables, recubrimiento y aislamiento de cables, películas estirables para procesos de empaque y embalaje. En combinación con cartón y aluminio están presentes en el envasado de leche y zumos de fruta, como una de las capas aislantes. En bandejas y recipientes para alimentos, como parte de hardware para PC, discos, como serían los discos duros, discos ópticos, para las correderas de los parques de recreación. Reciclado del EDP. Tratamiento primario. Este tratamiento consiste en operaciones mecánicas para obtener productos de similares características que el producto original. Una planta de reciclado para producción de escama de plástico recibe fardos, que estos se definen como bolsas o empaquetados de clasificados de botellas y embalajes plásticos, y realiza las siguientes operaciones. Número 1. Alimentación de fardos automática con ayuda de cintas transportadoras y carretillas cargadoras. 2. Desembalado. Suelta del fardo automáticamente. 3. Triado y clasificación es manual sobre una cinta. Esta también generalmente es complementada con detención automática de metales y plásticos no deseados. 4. Molienda gruesa, reducción de tamaño hasta 15 milímetros con molino de cuchillas. Molienda fina, reducción de tamaño de hasta 8 milímetros con molino de cuchillas. 6. Consta de etapas sucesivas de lavado y centrifugado. Se realiza con agua en lavaderos o batias de lavado que llevan acoplada una centrifugada, proceso en el cual se separa el EDP de otros materiales más densos que el agua, como piedras y metales. El lavado de agua se complementa con un lavado químico, empleando agua a temperatura entre 50 y 70 grados centígrados, que le añaden químicos como la sosa, que después se eliminan con un enjuague. 7. Centrifugado para la eliminación del agua. Inspección visual de escamas puede ser realizada por equipos espectroscópicos. 8. Almacenamiento en silo o salida del Big Bang. En las líneas del EDPE, la molienda se sustituye por guillotinado realizando el aglomerado de materiales en equipos denominadores densificadores, en donde las hojuelas plásticas se aglomeran aumentando la densidad aparente del material. La planta procesa la escama de plástico para obtener grasa con las siguientes operaciones: secado de escama, mezclado de materiales de plásticos de diferentes grados, extrusión y granceado y almacenamiento en silo, dispuestos en bolsas de 25 kilos. El tratamiento secundario consiste en la función de los desechos plásticos. Son convertidos en productos de diferentes formas y con mayor aplicación. Los desperdicios obtenidos requieren estar libres de contaminantes como aceites, detergentes y azúcar. Generalmente requieren de un lavado después de la molienda para lograr un granulado de buenas características. Este tratamiento lleva básicamente el mismo procedimiento del tratamiento primario, solo que, como ya mencioné,
los desechos plásticos son convertidos en productos con mayor aplicación. El reciclado terciario o químico. Aprovechamiento de los elementos constitutivos del plástico por transformación del mismo en hidrocarburos, los cuales pueden ser materias primas integradas a la industria petroquímica por métodos térmicos o químicos, degradación térmica, pirólisis, conversión catalítica y gasificación. A continuación, pues voy a mencionar algunas ventajas y desventajas de estos métodos térmicos o químicos. En la degradación térmica, pues se utiliza para mezclas de residuos cuya separación es inviable. En las desventajas es que hay aumento de la producción de gas frente a la disminución de rendimientos de líquidos y sólidos. En la pirólisis, su ventaja es que es la formación de hidrocarburos y compuestos aromáticos y son productos obtenidos del metano, etileno, propileno y benceno. Las desventajas es que tiene un alto consumo de energía de entre 500 y 1000 grados centígrados. Los productos resultantes pueden degradarse al sufrir reacciones secundarias como craqueo de volátiles. En la conversión catalítica, las ventajas es que permite trabajar a temperaturas bajas y tiene una mayor selectividad en compuestos finales de acuerdo al catalizador. Y la desventaja es que los catalizadores producen una variación en los mecanismos que afecta el rendimiento y selectividad de los productos. Y la gasificación, su ventaja es que se produce gas de síntesis y mezcla un monóxido de carbono e hidrógeno. El reciclado. Como podemos ver aquí, la imagen de la derecha es más o menos el procedimiento que se lleva en el primer tratamiento que expliqué. Y ese es un ejemplo del proceso esquemático para formar pellets con el LDPE. Y la imagen de la izquierda, pues aquí es el proceso de cómo está primero el plástico o el producto que tiene el plástico de LDPE y cómo pasa a ser otro producto.